Muy bien, vamos a empezar el día de hoy con la primera clase de anatomía. Vamos a empezar por el tema de las consideraciones anatómicas del riñón. En este caso, primero hablaremos de aspectos generales de la anatomía renal. En otro video podríamos especificar la parte de la vasculatura y la parte histológica, que es un mundo totalmente amplio, por lo que no en este video sería más que todo para evaluar la primera parte que acabo de mencionar. Entonces, miren, aquí tenemos para empezar el riñón. Como bien sabemos, es un órgano en forma de habichuela. Se escribe así en muchos libros. Este órgano tiene una forma convexa lateralmente, ¿no? Y una forma cóncava, convexa superior e inferiormente, ¿no? Cóncava en el centro y convexa en el borde superior y inferior. Entonces, em, tenemos como primer dato que lateralmente tiene una forma convexa, ¿no? Convexa en su borde lateral y en la cara medial es cóncavo, perdón, convexo, cóncavo convexo. Para que se entienda mejor, bueno, este sería el borde lateral, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver que el borde lateral es totalmente convexo, ¿no? Entonces la forma que escribe es una convexidad, mientras que aquí en el borde medial tenemos alternativamente convexo, cóncavo, convexo, ¿no? Esa es la primera idea que muchas veces se menciona en la parte de la forma del riñón. Hay que destacar que entonces esta es una característica de la cara medial, ¿no es cierto? De la cara medial. Aquí en la cara medial, en este borde cóncavo, justamente es aquí donde se encuentra una estructura denominada el ilio renal. Para adelantarnos un poco a lo que vamos a mencionar más adelante, hay una confusión muchas veces entre lo que es el ilio renal, entre lo que es el seno renal, entre lo que es el seno renal y lo que es el pedículo, ¿no? El pedículo renal. Entonces, para mencionarlo más adelante lo vamos a especificar, ¿no? En la parte, con una imagen para que se entienda mucho mejor. En la parte del ilio, el ilio vendría a ser más que la apertura. La apertura, que en este caso sería este pequeño agujero por donde salen los elementos que se originan en el seno renal. Es decir, la cavidad vendría a ser el seno renal y el contenido de ese seno renal, que son vasos y el origen de la vía urinaria, vendría a ser el pedículo. Entonces el pedículo es el contenido. Ya, esto para cuestiones de preguntas, te pueden preguntar cuáles son los elementos del pedículo, que más adelante lo vamos a mencionar, pero cuando te hablan del pedículo te están hablando del contenido. Si te hablan sobre las características del seno, más que todo te están hablando sobre cómo es la cavidad en sí misma. Y si te hablan del ilio, te están hablando de la apertura por donde salen todos esos elementos. Otro dato importante aquí es que, aparte de las características ya mencionadas, tenemos que las dos caras, ¿no? Las caras anterior y posterior también son convexas. Las caras anterior y posterior también son convexas, ¿no? Son convexas. En esta imagen, pues, tenemos una vista de la cara anterior, pero por detrás se estaría viendo lo que es la cara posterior. Y también tiene un polo superior y un polo inferior. Esos son los elementos de las características del riñón, ¿no? Los polos superior, ¿no? Que lo vamos a llamar A, y el polo inferior,
que le vamos a llamar B. Entonces el polo superior estaría aquí y el polo inferior lo encontraríamos aquí. Entonces, esos son aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Otro dato que siempre van a preguntar es el tamaño, ¿ya? Entonces, en relación al tamaño, tenemos que el riñón tiene tres dimensiones bien definidas. En la mayoría de la literatura se describe como algo de como un 12 por 6 por 3, ¿no? Estos números todos son múltiplos entre sí. De largo es 12 centímetros, de ancho es 6 centímetros y de grosor son 3 centímetros, ¿no? Entonces, estas son las dimensiones que también es un punto de pregunta en todo tipo de examen. También es muy preguntable los medios de fijación. Los medios de fijación. Entonces, en relación a los medios de fijación, si nos damos cuenta, aquí dentro del- de esta imagen, esta estructura que aquí estoy señalando vendría a ser el riñón, ¿no? Ahora, ese riñón, como se darán cuenta, está rodeado por una cápsula, que es esta que voy a resaltar de verde. Esa es la cápsula fibrosa. Entonces, primero pregunta, ¿cuál es la estructura que está en íntimo contacto con el riñón en sí misma? Es la cápsula. Entonces, la cápsula es la capa fibrosa que rodea directamente al riñón, ¿ya? Y la podemos describir acá. Entonces, el primer elemento que hay que tener en cuenta, que en sí mismo no es un medio de fijación, pero quiero que se mencione, es la cápsula, ¿no? Acá está la cápsula. Repito, no es un medio de fijación, sino más bien cápsula renal, sino más bien es parte de la estructura que está en íntimo contacto con el riñón. Ahora sí vienen los medios de fijación. Como verán, el riñón está rodeado por un tejido adiposo, ¿no? Este es el primer elemento de fijación, que es la grasa renal o la grasa perirenal. La grasa perirenal. El detalle es que no es la grasa en sí misma, sino más bien los tractos fibrosos que forman parte de esa grasa, ¿no? Pero se considera que como es un elemento de la grasa, pues esta es la que genera el medio de fijación. Los tractos fibrosos, ¿no? Son como pequeños tabiques que están interconectados. Acá se pueden ver ligeramente algunos, ¿no? Pequeños tabiques que están interconectados entre sí, que generan pues una especie de ensamblaje alrededor del riñón que sirve como medio de fijación. Y el otro elemento que también es un medio de fijación, que acá lo vamos a hacer de un color un poco más distinto, es la fascia renal o de Hirota, que está acá alrededor, ¿no? La fascia renal. Este es su cara anterior y este es su cara posterior, o lámina posterior. Entonces, el otro elemento que estamos mencionando aquí es la fascia renal o de Hirota. La fascia renal. Que te lo pueden preguntar con la fascia de Hirota. Aunque hay un detalle que muchas veces se considera también que el peritoneo que rodea, en este caso al riñón, en este caso esta lámina, ¿no? En algunas preguntas lo toman como parte de un elemento de fijación. Sin embargo, tal y como lo pueden encontrar en Rubier, se menciona que si tú retiras el peritoneo, no va a generar ningún tipo de desplazamiento en el riñón, por lo tanto no se considera como tal, como parte del elemento de fijación. Sin embargo, si te han de guiar por otra literatura, sí lo consideran. Considérenlo como un punto de discusión, ¿no? Para cuando estén en sus reuniones académicas, o si es que por en algún momento ven alguna pregunta mencionada entre las claves al peritoneo. Entonces, si no hay otra alternativa, se podría considerar, pero como tal se consideran estos dos elementos nada más. Entonces, ya vimos la parte de la forma, tamaño y los medios de fijación.
Ahora aquí viene lo más preguntable y lo más resaltante. ¿Cuáles son las relaciones que guarda el riñón con otros elementos anatómicos? Entonces acá tenemos una vista posterior. Ya vamos a empezar con la cara posterior. ¿Qué estructuras tiene directamente contacto? Como un conclusión podría decir. Acá también podemos ver los elementos del polo superior, ¿ya? ¿Cuál es ese? Aquí. Entonces estas son las glándulas suprarrenales. Ya tenemos la suprarrenal. Como estamos hablando de la cara posterior, este es el lado izquierdo, ¿no? Y este es el lado derecho. Entonces, acá como nota, en el polo superior, aquí en el polo superior tenemos como elemento de estrecho contacto a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es el elemento que tiene estrecho contacto en el polo superior. Ahora sí, netamente nos vamos con los elementos de la cara posterior. Se podría decir de que es distinto en el lado izquierdo y el lado derecho, obviamente, porque es de acuerdo uno al nivel costal con el que están relacionados y otro por la posición en la que se encuentran, ¿no? ¿A qué me refiero con esto segundo? Se darán cuenta que el borde superior del lado derecho, si trazamos una línea, está por debajo del borde superior del riñón izquierdo, ¿no? Se dan cuenta que hay una diferencia entre los bordes superiores. Esto es debido a que en el lado derecho, este es el lado derecho, el hígado se encuentra por encima del riñón derecho, entonces eso genera un, una especie de presión hacia abajo, entonces el riñón se fija unos cuantos centímetros un poco más abajo. Por ello, más que todo, un poco la diferencia. En ambos casos, bueno, en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, tenemos esta zona de verde, que es la zona que está en estrecho contacto con el diafragma, ya, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, es lo mismo, en ese sentido. Entonces, el diafragma tiene contacto con la mitad o la mitad superior en el lado izquierdo y los dos tercios, y en el tercio superior en el lado derecho. Y en el lado izquierdo hace contacto con la 11ª costilla, con el 11º reborde costal y con el 12º reborde costal, con la costilla, en este caso en el lado izquierdo, pero en el lado derecho simplemente hace contacto con el 12º reborde costal, ¿no? Con la 12ª costilla. Eso es una principal diferencia de lo que estaba mencionando. Y aquí vamos a ver tres zonas musculares de la tensa abdominal, se puede decir que van desde el lateral a medial, lo podemos identificar. Uno, en la zona de rojo, aquí, en esta zona de rosado, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, que corresponde con la neurosis del músculo transverso del abdomen. Músculo transverso. Inmediatamente medial tenemos en esta zona de amarillo para ambos riñones el contacto con el músculo cuadrado lumbar. Y en la zona más medial, la cara posterior de ambos riñones hace contacto estrecho con el psoas mayor. Entonces, tenemos estos cuatro músculos en realidad con los que hace contacto el riñón en la cara posterior, por arriba el diafragma y por atrás estos otros tres. Y hay que tener en cuenta, porque esto sí es preguntable, hay tres fibras nerviosas que tienen contacto también en ambos lados y vienen de arriba abajo el nervio subcostal. Tenemos al nervio ilio hipogástrico y tenemos al nervio ilio inguinal. Entonces aquí tenemos ya una vista panorámica de las relaciones en la cara posterior del riñón y
Ahora veremos las relaciones en la cara anterior del riñón. Ahora, aquí en la cara anterior vamos a ver que, bueno, acá tenemos el riñón derecho ahora. Este es el lado derecho, o lo vamos a escribir acá arriba mejor. En el lado derecho, y aquí tenemos en el lado izquierdo. En el lado derecho y en el lado izquierdo, aquí sí hay diferencias mucho más evidentes, ¿no? Por el hecho de las estructuras anatómicas u órganos que se encuentran por el delante de los riñones. En el lado derecho, bueno, destacamos nuevamente que aquí el riñón derecho, acá también se evidencia, ¿no? Que el borde superior está por debajo del borde superior del riñón izquierdo. Y eso se debe a la primera estructura que vemos aquí, que bueno, no está dibujada como tal, pero aquí la estamos delimitando. Esta estructura está justo por delante y por encima del riñón derecho. Tenemos aquí al hígado, ¿no? Al hígado. Entonces, la cara inferior del hígado hace contacto con el borde, con la cara superolateral del riñón derecho. Luego, un poco medial y por debajo del anterior tenemos a lo que observamos aquí, la porción, bueno, en este caso del ángulo de la flexura cólica derecha del colon, ¿no? Aquí observamos a la flexura cólica derecha, que más bien estaría por la región inferior y lateral a lo anteriormente mencionado, ¿no? La flexura cólica derecha. Y ahora sí, lo que estaba mencionando en la cara, en la región medial de la cara anterior del riñón, vamos a tener al duodeno, la porción descendente, ¿no? En su porción descendente. Por otro lado, en el riñón izquierdo hay muchas más estructuras con las que se tiene que tomar en cuenta. Vamos a ver un poquito más de eso para poder verlas un poco mejor. Entonces, aquí en el riñón izquierdo vamos a tener en la región anterior y lateral del riñón izquierdo, vamos a tener primero al vaso, ¿no? Esto de acá no está dibujado, pero lo hemos graficado para tener una idea. Tenemos en primer lugar, tenemos al vaso, ¿no? ¿A quién más tenemos? Un poco en la zona medial tenemos a la cola del páncreas, ¿no? Aquí en número 2 tenemos a la cola del páncreas. Y conectando ambas estructuras, pues tenemos al ligamento pancreatoesplénico, ¿no? Aquí tenemos en número 3, aquí se observa, este es el ligamento pancreatoesplénico, por ahí transcurre, vamos a resaltarlo mejor para que se evidencie. Este es el ligamento pancreatoesplénico, ¿no? Aquí tenemos al ligamento pancreatoesplénico, por el cual discurren los vasos esplénicos y que justamente también tiene relación con la cara anterior del riñón, por eso se menciona. En el espacio restante del polo anterosuperior del riñón, pues ese espacio, aquí en número 4 va a estar conformado por el contacto con el estómago, ¿no? Entonces, aquí en 4 tenemos al estómago, ¿no? Como otro elemento que guarda contacto con el riñón, el estómago. Ya en la cara inferior y anterior y lateral tenemos a la flexura cólica izquierda y el colon transverso, ¿no? Una porción del colon transverso.
flexura cólica izquierda, más una porción del colon transverso. Y finalmente, en la porción inicial del yeyuno, guarda relación con la parte más inferior y medial de la cara anterior del riñón. Entonces, aquí en 6, aquí estamos observando la porción del duodeno, que ahora se está convirtiendo en el yeyuno, ¿no? Este es el yeyuno proximal. Muy bien, entonces ahí tenemos las relaciones de la cara anterior del riñón. Son varias, he tratado de graficarlas para tener en cuenta todas ellas y todas ellas son preguntables. Ahora que ya tenemos las relaciones tanto en la parte superior, posterior y anterior, vamos a ver con más detalle algo que ya se había mencionado anteriormente, lo que era el seno renal, ¿no? Anteriormente se había mencionado la diferencia entre lo que es el ilio, el seno y el pedículo, ¿no? Entonces aquí en esta imagen podemos diferenciarlo mucho mejor. Entonces habíamos dicho que el ilio era la apertura, la entrada, el orificio de salida de los elementos que se estaban encontrando y que nacían a nivel del seno renal. Entonces aquí tenemos al ilio, ¿no? Entonces este es el ilio, los elementos que contiene y que salen por el pedículo, ¿no? Este es el pedículo. Y la cavidad en sí misma, ¿no? Que vamos a detallarla a continuación, toda la cavidad la estoy poniendo punteado porque está por dentro. Ese es el seno renal, ¿no? Entonces, este es el seno renal. Aquí en el seno renal vamos a ver en esta imagen los elementos anatómicos mucho más detallados, ¿no? En primer lugar, uno de los elementos más resaltantes es que los bordes del seno renal están conformados por unas proyecciones denominadas las papilas renales, ¿no? Que son estas estructuras que justamente están aquí y que las hemos dibujado al costado para tener un poquito más de detalle y anotar algunas cosas. Entonces aquí tenemos a las papilas renales. Las papilas renales en número aproximadamente varían entre 8 a 10. En general, sin embargo, variantes anatómicas pueden ir desde números tan bajos como desde 4 hasta los 20. Papilas renales. Cada una de estas papilas renales en el vértice están, están conteniendo o se están abriendo unos orificios por donde desfogan el contenido que viene desde los conductos colectores de la nefrona y que a esto se le denomina el área cribosa, que es por donde se eliminan o se va eliminando, drenando toda la orina. El área cribosa, ¿no? ¿Quién desemboca ahí? Entonces habíamos dicho que son los conductos colectores. Ya está. Otros elementos que podemos encontrar ahí también son los vasos, tanto arteriales y venosos, que esto los vamos a detallar mucho mejor en otro video, ¿no? Tenemos a los vasos renales. La disposición tanto de arterias y venas es algo a detallar muy minuciosamente, por lo que lo vamos a tratar posteriormente. Y vemos que aquí se va formando la vía urinaria, ¿no? Empezamos justamente en lo que tienen los conductos que tienen estrecho contacto con las papilas renales. Esto habíamos dicho que eran las papilas. Y aquí observamos unos conductos que están rodeando la apertura de esas papilas renales. A eso se le llaman las cálices menores. Aquí tenemos a las cálices menores, ¿no? Las cálices menores.
estas se van a continuar, se van a fusionar en un elemento mayor que vendrían a ser las cálices mayores. Y a su vez, cada una de estas cálices mayores se van a unir para conformar un elemento de unión único denominado la pelvis renal. Esta es la pelvis renal. No confundirlo con la eh, anatomía de la pelvis, ¿no? Que es otro tema. Estamos hablando del elemento renal. Y esto pues posteriormente se va a continuar en un conducto que drena directamente a nivel de la vejiga y este conducto es el uréter, ¿no? Entonces, otra pregunta que te pueden hacer aquí es cuáles son los elementos que están dentro del seno renal y cuáles son las características de esto. Hay que tener en cuenta que todos los elementos que estaban originándose dentro del seno renal, habíamos dicho que se denominaban en conjunto el pedículo. Todo el pedículo en realidad está internamente rodeado por este tejido adiposo, que también es algo a tener en consideración. Y ahora veremos lo que es el parénquima en sí mismo, ¿no? El parénquima renal vendría a ser ya el, la parte, aquella que está dividida en dos secciones. En este caso tenemos a la médula renal, que es la porción, digamos, más medial y que está coloreada de un rojo mucho más intenso en los cortes anatómicos, es evidente, y que justamente guarda relación con las papilas. Cada uno de los elementos de la médula renal se denominan las pirámides renales, ¿ya? Entonces la médula renal no sería más que el conjunto de pirámides renales. Por cada una de estas pirámides renales, pues se va a corresponder posteriormente con una papila renal, que son justamente los elementos que ya habíamos mencionado antes. ¿Cómo es eso? Aquí, por ejemplo, tenemos el corte transversal de una pirámide renal y aquí justamente está la papila. Lo mismo aquí tenemos otro corte transversal de una pirámide renal y aquí tenemos a su papila. Y podemos así contabilizar cada uno de las pirámides renales que se va a corresponder con su papila. Entonces, el número de pirámides renales también va a ser aproximadamente entre 8 a 10 por cada riñón, que muchas veces, de acuerdo a variantes anatómicas, también se pueden fusionar y dar más o menos de su valor. Por otro lado, la corteza renal, que es todo aquello que rodea a la médula renal, tenemos la corteza renal. La corteza renal ya estaríamos hablando aquello que rodea, ¿no? Entonces, todo lo que rodea a la médula renal, eso es la corteza renal. La corteza renal tiene un color mucho más pálido, se prolonga desde la base de las pirámides hasta la superficie del riñón. Esto sería la base de la pirámide. Acá tenemos la superficie del riñón. Y también hay prolongaciones que segmentan o dividen los espacios entre las pirámides. Esas secciones, que aquí vemos destacado una, se llaman las columnas renales, ¿no? Son las columnas renales que son parte de la corteza renal, no son parte de la médula. Si bien están en una porción un poco más central, no es parte de la médula, es parte de la corteza renal. Se pueden tener como una prolongación que separa las médulas a las pirámides. Prolongación que separa a las pirámides. Entonces, otra característica de la corteza renal es de que está a su vez
se pueden distinguir zonas muy bien diferenciadas que son los radios medulares, que son esas estructuras de un color más intenso y en el dibujo, y todo aquello de color pálido y de aspecto granuloso ya en la histología, todo lo demás es el laberinto cortical. Entonces la corteza renal se va a su vez a diferenciar en dos zonas muy bien delimitadas, ¿no? Por un lado tenemos a los radios medulares, que aquí lo importante es qué contienen los radios medulares. Aquí se encuentran los túbulos rectos de la nefrona, que es un punto que vamos a detallar posteriormente en otro video, y a los conductos colectores. Mientras que en el caso del laberinto cortical, aquí tenemos a los siguientes elementos: a los glomérulos, a los túbulos que tienen estrecho contacto con los glomérulos, que son los túbulos contorneados. Los túbulos contorneados, que son el proximal y el distal. Y muy bien, tenemos entonces una visión panorámica y completa de lo que es la anatomía renal. Este esquema lo vamos a compartir a través de el canal para que lo puedan tener a la mano. Y cualquier duda, cualquier consulta o sugerencia, se les agradecería hacerlo llegar para poder generar más contenido anatómico o cualquier otra asignatura relacionada con ciencias de la salud. Gracias.